Retomando la conversación del video anterior, vamos a mandar una foto y editarla. Así que abrimos la conversación de la aplicación Mensajes. Presiona el icono de la cámara. Toma la foto. Tendrás la vista previa, lista para enviar si no vas a realizar ediciones. Al presionar los efectos, podrás agregar filtros, texto, figuras, stickers de emojis y stickers de Memojis. Veamos los filtros, que son filtros de textura. Cambiamos deslizando de lado a lado. Cuando eliges uno, presiona el que quieras y cierra los filtros presionando listo arriba a la derecha. El texto. Puedes elegir entre distinta tipografía, tipo de letra y estilo. Selecciónala y escribe. Podrás mover, ajustar el tamaño, editar o eliminar el texto. Para las figuras, escoge entre las distintas figuras estáticas y con movimiento. Selecciónala. Mueve, ajusta el tamaño o elimínalo. Los stickers de Memojis. Escoge entre las distintas poses y variedad de emojis para ponerlos en la foto. Selecciónala, mueve, ajusta el tamaño o elimínalo. Los stickers. Escoge entre la variedad de emojis para ponerlos en la foto. Selecciónalos, mueve, ajusta el tamaño o elimínalos. Al editar la foto puedes ajustarla, cambiar filtros de color, la orientación y el tamaño. Cuando ajustes la foto puedes modificar deslizando de lado a lado cualquiera de las opciones de exposición, luminosidad, luces, sombras, contraste, brillo, entre las demás que te dejo aquí. Para los filtros de color, solo desliza de lado a lado los filtros y visualízalos arriba. En los ajustes de orientación y tamaño, puedes enderezar, inclinar, girar, cambiar de lado y ajustar el tamaño recortándolo. Si necesitas restaurar la foto, todas las ediciones antes hechas se eliminarán y ya no se pueden deshacer. El marcado te deja utilizar las herramientas de uso de pluma, marcador, plumón, goma de borrar, regla, cambio de colores, añade una descripción, texto, tu firma y el realce de un lugar específico con la ayuda de la lupa. Cuando uses cualquier herramienta puedes deshacer, rehacer y guardar cada edición hecha. Cuando hayas terminado de editar, presiona enviar. Ya solo espera a que lo reciba el otro dispositivo. Lo recibirá con la edición que le has hecho. Y bueno, espero este video te haya servido, lo compartas, te suscribas y revientas el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye.